Muy buenos días, niñas y niños. El día de hoy vamos a realizar una pequeña retroalimentación de todo lo que hemos visto en la unidad número 5. Vamos a nosotros empezar a describir en realidad las principales características de los animales vertebrados y de los animales invertebrados. Vamos a ver esas dos diferencias principalmente. También vamos a establecer las diferencias y también las semejanzas. ¿Qué quiere decir? O sea, las similitudes que hay entre los animales vertebrados e invertebrados. ¿Ya? Vamos a describir los grupos de los animales vertebrados y también los grupos de los animales invertebrados. Empezamos. Ustedes me pueden seguir en la página número 50, donde dice la clasificación de los animales. El reino animal está formado por todos los animales, ya sin excepción. Existen muchas formas de poder clasificar a los animales. Los podemos clasificar según a lo que comen, ¿no? Por ejemplo, si comen pura hierba o carne, se llaman herbívoros los que comen hierbas y carnívoros los que comen solo carne, ¿no? Entonces, de esa forma también los podemos clasificar. También los podemos clasificar según dónde viven, ¿no? Otros viven en la tierra, que son terrestres, y otros son acuáticos, ¿no es cierto? Que viven en el agua, ¿no? Entonces, según también los podemos clasificar según cómo nacen, y más adelante vamos a ver esas características, ¿ya? Ahora, una de las formas más comunes de poder clasificarlos y lo que hoy vamos a enfatizar más va a ser si es que tienen un esqueleto interno o no lo tienen. Si tienen un esqueleto interno se van a llamar vertebrados. Y si no tienen un esqueleto interno se van a llamar animales invertebrados. Así es como los vamos a clasificar. Los animales invertebrados y vertebrados. Cuando hablamos de los animalitos vertebrados, puede ser incluido nosotros, los seres humanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen columna vertebral. Todos los animalitos que son vertebrados tienen una columna vertebral y forma parte de un esqueleto interno, ¿ya? Este actúa como un soporte del cuerpo, porque si no tuviéramos este soporte, no tuviéramos ni pudiéramos poder en realidad ni saltar, ni caminar, ni nada. No tendríamos un soporte, ¿no es cierto? Ahora, gracias al esqueleto interno también, el esqueleto protege a todos los órganos internos, ¿ya? Con una caída nosotros podemos dañar un órgano interno, pero gracias al esqueleto interno esto lo protege, ¿ya? También gracias a los huesos o a nuestro esqueleto nosotros nos permite mover, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de los animalitos, ahora vamos a hablar de los animales vertebrados se clasifican en 5 grupos y lo vamos a ver más adelante, los mamíferos, las aves, las reptiles y los peces, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los animalitos invertebrados. Tiene mucha diferencia con los animalitos vertebrados, ya que estos no tienen una columna vertebral, o sea, no tienen un esqueleto interno. Muchos de estos invertebrados tienen una protección interna, similar a la armadura, ¿ya? Como los escarabajos. Sin embargo, hay algunos invertebrados que no tienen ningún tipo de protección, como los pulpos, ¿no? Y algunos de los invertebrados que en cuanto a variedad podemos decir que hay mucha variedad, más inclusive que los animales vertebrados. Se clasifican entre insectos, arácnidos, crustáceos, moluscos, gusanos, medusas y esponjas. Si ustedes se fijan los dibujitos, ahí están. Vamos a señalar al animalito vertebrado. ¿Por qué? Porque tiene un esqueleto interno. Y si hablamos de los animalitos invertebrados, son aquellos que no tienen un esqueleto interno. Muy bien, vamos a pasar a la próxima hoja.
Bien, ahora estoy en la página número 52, donde ahora vamos a hablar detenidamente del grupo de los vertebrados, ¿ya? En realidad vamos a hablar de los 5 grupos: los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios y los peces. Ya esto solamente es para un poquito una retroalimentación, porque ya ustedes en cada clase nosotros hemos ido viendo, ¿no es cierto? Incluso en diapositivas, incluso en las clases de Zoom. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de los mamíferos. Vamos a hablar un poquito de los mamíferos. Las crías de los mamíferos crecen dentro del vientre de su madre, ¿ya? O sea, todos los mamíferos, su principal característica es que nacen del vientre de su madre, y una vez que nacen las crías se van a alimentar con la leche materna que va a producir la madre, ¿ya? Ahora, no es que toda la vida se va a alimentar de la leche, sino que a medida que va creciendo va a cambiar su alimentación, pero cuando es pequeño, sí o sí se va a alimentar de la leche materna que le va a dar la madre. Tiene el cuerpo cubierto de pelo. Sin embargo, hay algunos mamíferos, como siempre hablamos de las excepciones, y en este caso hay un mamífero que es acuático, como los delfines, las ballenas, que tienen la piel lisa y que no tienen pelo, ¿ya? Y que encima viven en el agua, no viven en la tierra, porque otra de las características es que los mamíferos están siempre, la mayoría son terrestres. Cuando hablamos de las aves, niños, fíjense, acá tenemos los murciélagos, son los únicos mamíferos voladores, dice, ¿no? Es otra excepción también. Bien, vamos a ir a las aves. Las crías de las aves crecen dentro de un huevo, o sea, son ovíparos. Tienen el cuerpo cubierto por plumas, ya no por pelos, y sus extremidades superiores son las alas, ¿ya? Pero su esqueleto tiene que ser muy liviano, ya que sus huesos son huecos, ¿no? Obviamente, las aves tienen que ser muy ligeras, ya que necesitan, ya que una de sus características principales es que vuelan, ¿no es cierto? Fíjense, acá tenemos, acá el dibujo de las aves, y dice: las aves tienen el cuerpo cubierto de plumas, incluso los pingüinos, que parecen tener pelaje, pero en realidad tienen plumas, ¿ya? Pero también hay algunas aves que no pueden volar por motivo de su peso, ¿ya? Ahora bien, nos vamos a ir a ver a los reptiles. Los reptiles, como las tortugas y los caimanes, nacen también de huevos, ¿ya? Y tienen el cuerpo cubierto de escamas. Su principal característica es que su piel ya está cubierta de escamas, y tienen las patas cortas, ¿ya? No tienen las patas largas, tienen patas cortas, ¿ya? Y varios reptiles, o sea, hay también algunos reptiles que no tienen ni siquiera estas patas cortas, y se van a mover arrastrándose, ya que estas no tienen las patas, ¿ya? Es una de las excepciones también, que las serpientes no tienen, pero no tienen ni patas cortas, pero sí se pueden desplazar. Ahora vamos a hablar de los anfibios. Los anfibios, como las ranas, los sapos, tienen la piel desnuda y húmeda. Sus crías nacen en el agua, y a partir, como les digo, que nacen en el agua, y a partir, o sea, nacen de huevos también, porque son ovíparos, y los adultos pueden vivir en la tierra o en el agua, ya que cuando son crías tienen una coleta, pero a medida que va pasando el tiempo, estas se van a ir, en realidad, se van a ir desapareciendo y les va a crecer las patas, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los peces, ¿ya? Los peces también tienen una característica principal, que nacen de los huevos. Estas tienen aletas para poder desplazarse dentro del agua, y su cuerpo en este caso está cubierto, al igual que los reptiles, está cubierto por escamas. Bien, ahora estamos en la página número 54, niños, donde vamos a hablar ahora los grupos de los invertebrados, ¿ya? Vamos a hablar que estos animalitos invertebrados tienen en común la hormiga, la araña y el cangrejo, o un caracol, o el gusano.
en realidad todos los animalitos que les he nombrado en este momento, lo que tienen en común es que son animalitos invertebrados, significa que no tienen huesos. Bien, los insectos, los arácnidos y los crustáceos. Vamos a hablar de estos tres grupos. En primer lugar vamos a hablar de los insectos. Los insectos, como las mariposas y los mosquitos, están divididos en tres partes. ¿Ya? Entonces, en la cabeza, fíjense por acá está un insecto. Cabeza, el tórax y el abdomen. Así que los insectos están divididos de esa forma. Y también estos poseen 2 antenas y tienen 6 patas. Ahora, cuando hablamos de los arácnidos, fíjense, su cuerpo está dividido solamente en 2 partes. Pero la diferencia es que estos ya no poseen antenas y tienen ya 8 patas, ya no 6 patas. ¿Ya? Y está dividido solamente en 2 partes, en el cefalotórax y el abdomen, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, cuando hablamos, niños, de los crustáceos, los animales que tienen caparazón duro, ¿ya? Y estos animalitos crustáceos tienen ya 4 antenas, tienen mandíbulas más fuertes y muchas patas, ¿ya? Estos generalmente viven en el agua, ¿ya? Como en los cangrejos, los camarones y los langostinos, nos da ese ejemplo, ¿ya? También hemos visto en los videos que les he preparado. Bien, vámonos a los moluscos. Los moluscos viven en el agua o también pueden vivir en la tierra, como en este caso, como los pulpos tienen el cuerpo blando y sin embargo la mayoría está dentro de la concha, ¿ya? Que los protege, como las almejas, los caracoles y las ostras. Hablamos de los gusanos, tienen el cuerpo blando y alargado. Generalmente está formado por anillos. Si ustedes tienen la oportunidad de ver un gusanito, van a ver que sí tienen está formado como si fueran anillitos. No tienen patas y los gusanos acostumbran a vivir donde hay bastante tierra húmeda. Bien, ahora vámonos al que aprendí. Recuerden ser honestos y agarren por favor su lápiz rojo en este caso. Clasifica cada animal según sea vertebrado con B y invertebrado con I. O sea, lo único que ustedes van a reconocer si este animalito es vertebrado lo ponen B o si es invertebrado le ponen I. Vámonos a la consigna número 2 en el hacer, que dice las imágenes de los animales con el nombre del grupo al que corresponden y con las características que distinguen a cada uno de ellos. Lo único que ustedes van a hacer es llevar a su nombrecito y luego sus características. O sea, acá tienen que hacer 2 líneas a donde les va a llevar. Nos vamos a ir a la próxima página. En la página número 57 vemos el ser y dice respeto a los animales. En este cuadro ustedes van a hacer un dibujo y dice escribe una frase para motivar a las personas a cuidar a los animales y el lugar donde viven ellos. Como ya los hemos conocido más de cerca, entonces les pido que hagan esto, ¿ya? En estas líneas van a hacer ustedes la frase. Bien, nos vamos a pasar al decidir y dice explica ¿qué acciones podrías llevar a cabo con tu familia para evitar que algunos animales del lugar en el que vives desaparezcan? No estamos hablando del peligro de extinción. Muy bien, niños, espero que trabajen honestamente y recuerden trabajar letra carta. Y para la consigna número 2, traten siempre de utilizar colores y reglas. Muy bien, niños, nos vemos. Chau, chau. Suerte.